Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, emoción y por supuesto muchísima información jugosa sobre nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha estado dando vueltas por internet y las redes sociales, y es que al parecer, unas declaraciones de la periodista y columnista turca Müge Daystan han provocado una reacción, digamos, interesante por parte de Hande Erçel. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, analizar las posibles implicaciones y, como siempre, les daré mi humilde opinión al respecto. Antes de que sigamos adelante, les recuerdo a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles las últimas novedades, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus likes, comentarios y compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita. ¿Listos para saber qué fue lo que dijo Müge Daystan y cómo reaccionó Hande Erçel? Acompáñenme. El mundo del espectáculo turco, como saben, es una olla a presión. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto de nuestras celebridades es analizado al milímetro y, por supuesto, da pie a incontables rumores, especulaciones y debates. Y cuando se trata de dos figuras tan queridas y mediáticas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, el interés se multiplica exponencialmente. Su relación, su ruptura, sus posibles reconciliaciones, todo es tema de conversación. La prensa rosa turca, como la de cualquier otro país, vive de estos dramas y, a veces, contribuye a exacerbarlos. En esta ocasión, el centro de la polémica es una opinión vertida por Müge Daystan, una periodista con bastante peso en el medio, sobre la trayectoria profesional de Kerem Bürsin y, de alguna manera, su influencia en la carrera de Hande Erçel. Según parece, Müge Daystan habría insinuado que el éxito de Hande Erçel, al menos en parte, se debía a su relación con Kerem Bürsin, sugiriendo que él había impulsado su carrera y que su fama se había visto beneficiada por la exposición mediática que conllevó su romance. Esta insinuación, aunque sutil, ha sido suficiente para encender la mecha de la controversia. Imaginen la bomba. Una afirmación de este calibre, viniendo de una voz respetada dentro del periodismo del corazón, no podía pasar desapercibida. Y efectivamente no lo hizo. Las redes sociales estallaron, los fans de Hande Erçel se sintieron ofendidos y, por supuesto, la noticia llegó a oídos de la propia Hande. La rapidez con la que la información se propaga en la era digital es asombrosa, y más aún cuando se trata de temas que involucran a figuras tan populares como Hande y Kerem. Los hashtags se volvieron tendencia, los foros se llenaron de comentarios y las cuentas de fans se inundaron de mensajes de apoyo a Hande y críticas a Müge Daystan. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Hande Erçel ante estas declaraciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande Erçel se sintió profundamente decepcionada y dolida por las palabras de Müge Daystan. Considera que sus años de trabajo, su esfuerzo y su talento han sido minimizados y atribuidos, injustamente, a su relación sentimental con Kerem Bürsin. Este sentimiento de injusticia es comprensible. Imaginen el arduo trabajo que implica construir una carrera en la industria del entretenimiento, las horas de ensayo, los castings, las críticas y el esfuerzo constante para perfeccionar las habilidades. Que todo eso se vea reducido a un simple romance mediático debe ser extremadamente frustrante. Es importante recordar que Hande Erçel lleva años labrándose un camino en la industria del entretenimiento turco. Desde sus inicios como modelo hasta sus papeles protagónicos en exitosas series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Senkalkapm, Hande ha demostrado su versatilidad, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Negar su talento y su dedicación, atribuyendo su éxito únicamente a su romance con Kerem Bürsin, sería una grave injusticia. Hande ha interpretado una variedad de personajes, desde la joven ingenua hasta la mujer fuerte e independiente, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Su trabajo en Senkalkapm le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Por supuesto, es innegable que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente durante el rodaje y la emisión de Senkalkapm, generó una enorme atención mediática.
Su química en pantalla era innegable y su romance en la vida real catapultó su fama a niveles estratosféricos. Sin embargo, de ahí a afirmar que el éxito de Ande se debe exclusivamente a su relación con Kerem hay un trecho muy largo. Es cierto que el romance añadió un atractivo extra a la serie y que contribuyó a aumentar su popularidad, pero la serie también contaba con una trama atractiva, un elenco talentoso y una producción de alta calidad. Reducir el éxito de Ande a su relación con Kerem sería ignorar todos estos factores. Hande Erçel es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una profesional dedicada. Ha trabajado incansablemente para construir su carrera y se ha ganado el cariño y el respeto del público por méritos propios. Reducir su éxito a una simple relación sentimental sería ignorar su trayectoria y su valía como artista. Ella ha demostrado una gran capacidad de superación y ha sabido mantenerse firme ante las críticas y los desafíos. Su compromiso con su trabajo es evidente y su talento es innegable. ¿Pero cuál fue la reacción concreta de Hande? Salió a desmentir públicamente las declaraciones de Müjde Daystan. ¿Publicó un comunicado en sus redes sociales? La respuesta es no. Hande Erçel optó por un perfil bajo, evitando alimentar la polémica y prefiriendo mantener silencio ante la controversia. Esta decisión, aunque pueda parecer sorprendente, es una estrategia común en el mundo del espectáculo. A veces, la mejor manera de lidiar con los rumores y las especulaciones es ignorarlos y dejar que se desvanezcan por sí solos. Esta actitud, sin embargo, no significa que Hande Erçel esté de acuerdo con las palabras de Müjde Daystan. Al contrario, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está muy molesta y que considera que las declaraciones de la periodista son injustas y despectivas. Sin embargo, Hande prefiere no entrar en un debate público y concentrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Ella es consciente de que cualquier declaración que haga podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Esta decisión de Hande Erçel es comprensible. A menudo en el mundo del espectáculo, responder a cada rumor o especulación solo sirve para alimentar la polémica y prolongar el interés mediático. Al optar por el silencio, Hande evita darles más cuerda a los rumores y se protege a sí misma del escrutinio público. Además, en la era de las redes sociales, cualquier comentario puede ser amplificado y distorsionado, generando un torbellino de críticas y controversias. Además, Hande Erçel es una persona muy reservada y discreta con su vida personal. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos y no suele pronunciarse sobre temas que considera privados. Su silencio en este caso podría interpretarse como una forma de proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Ella ha demostrado en repetidas ocasiones su deseo de separar su vida personal de su carrera profesional. Pero volvamos a Kerem Bürsin. ¿Cómo ha reaccionado el actor ante toda esta polémica? Hasta el momento, Kerem Bürsin no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Müjde Daystan ni sobre la reacción de Hande Erçel. Sin embargo, es de suponer que el actor también se haya sentido incómodo con la situación. El silencio de Kerem podría interpretarse de varias maneras. Podría estar tratando de evitar alimentar la polémica, podría estar esperando el momento adecuado para hablar o podría estar simplemente respetando la decisión de Hande de permanecer en silencio. Kerem Bürsin es un hombre muy respetuoso y caballeroso, y siempre ha elogiado el talento y la dedicación de Hande Erçel. Es poco probable que esté de acuerdo con la idea de que el éxito de Hande se debe únicamente a su relación con él. Al contrario, es probable que Kerem admire a Hande por su talento, su trabajo duro y su capacidad para superar los obstáculos. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y compañeros de trabajo, y es probable que Kerem se sienta molesto por cualquier insinuación que pueda minimizar el trabajo de Hande. Es importante destacar que Kerem Bürsin también ha tenido que enfrentarse a críticas y especulaciones a lo largo de su carrera. A menudo se le ha criticado por su acento, por su forma de actuar o por su elección de proyectos. Sin embargo, Kerem siempre ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y ha demostrado su talento y su valía como actor. Él ha trabajado duro para construir su propia carrera y ha demostrado su capacidad para interpretar una variedad de personajes. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Su química en pantalla, su romance en la vida real y su posterior ruptura han generado un sinfín de rumores, especulaciones y debates. Sin embargo, es importante recordar que ambos son personas individuales, con sus propios talentos, sus propias ambiciones y sus propias vidas. Es fácil.
Caer en la tentación de idealizar las relaciones de las celebridades y de proyectar nuestras propias fantasías en ellas. Atribuir el éxito de uno al otro o minimizar el talento de uno en detrimento del otro sería una grave injusticia. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos actores talentosos y exitosos que se han ganado su lugar en la industria del entretenimiento turco por méritos propios. Ambos han demostrado su capacidad para conectar con el público y para interpretar personajes memorables. En resumen, la polémica generada por las declaraciones de Müge Daystal sobre la supuesta influencia de Kerem Bürsin en la carrera de Hande Erçel ha puesto de manifiesto la presión y el escrutinio al que están sometidas las celebridades turcas. Hande Erçel, aunque dolida por las palabras de la periodista, ha optado por el silencio, prefiriendo concentrarse en su trabajo y proteger su intimidad. Kerem Bürsin, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, pero es de suponer que también se haya sentido incómodo con la situación. La prensa del corazón, a menudo, se alimenta de estos dramas y contribuye a exacerbarlos. Esta polémica nos recuerda la importancia de valorar el talento y el esfuerzo de cada individuo, sin minimizar sus logros ni atribuirlos a factores externos. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos actores talentosos y exitosos que merecen el reconocimiento y el respeto del público. Es crucial recordar que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y aspiraciones. Para agregar un poco más de contexto, es importante mencionar que la industria del entretenimiento turco es altamente competitiva y exigente. Los actores y actrices están constantemente bajo presión para mantener su relevancia y para seguir creciendo profesionalmente. La competencia es feroz y la presión mediática es constante. En este contexto, cualquier comentario que pueda minimizar el trabajo y el talento de un actor o actriz puede ser especialmente doloroso. Además, es importante recordar que Hande Erçel ha sido objeto de críticas injustas en el pasado. A menudo se la ha criticado por su apariencia física o por su estilo de vestir, en lugar de centrarse en su trabajo como actriz. Estas críticas pueden ser especialmente dañinas y pueden afectar la autoestima y la confianza de un actor o actriz. Es crucial que la prensa y el público sean más conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en las personas. En el caso de Kerem Bürsin, también ha tenido que lidiar con críticas y especulaciones a lo largo de su carrera. A menudo se le ha criticado por su acento o por su forma de actuar. Sin embargo, él ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y ha sabido mantenerse firme ante las críticas. Es importante reconocer su talento y su dedicación, y no dejarse llevar por prejuicios o estereotipos. En conclusión, la polémica generada por las declaraciones de Müge Daystal es un recordatorio de la presión y el escrutinio al que están sometidas las celebridades turcas. Es crucial que valoremos el talento y el esfuerzo de cada individuo, y que no minimicemos sus logros ni los atribuyamos a factores externos. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos actores talentosos y exitosos que merecen el reconocimiento y el respeto del público. Y por supuesto, es fundamental que la prensa y el público sean más conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en las personas. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo constante. Recuerden que este canal es para ustedes y que siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar y de traerles el mejor contenido posible. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Müge Daystal? ¿Creen que Hande Erçel hizo bien en optar por el silencio? ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando muchas sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y que juntos podemos construir una comunidad increíble de amantes del mundo del espectáculo turco. Así que no duden en participar, comentar, compartir y darle like a todo nuestro contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.